Para el día de hoy, daremos a conocer el tema de investigación formativa llamado Determinación del grado alcohólico del vino mediante destilación simple, un enfoque de separación. Ahora sí daremos a conocer los objetivos, reconocer la importancia de la destilación como proceso físico de separación y asimismo manejar la técnica de destilación simple y apreciar la utilidad de la densidad para determinar las concentraciones. Ahora sí daremos paso al fundamento teórico. Como se sabe, la destilación se define como el procedimiento para separar las diversas sustancias presentes en una mezcla líquida mediante un proceso de vaporización y condensación selectiva. Además, estas sustancias pueden abarcar componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos e incluso gases licuados. La separación se logra aprovechando las diferencias en los puntos de ebullición de cada componente, dado que este valor es una propiedad característica de cada sustancia y pues no cambia en función de su masa o volumen. Sin embargo, puede variar según la presión y por supuesto de la temperatura. Además, es importante resaltar que el alcohol contenido en el vino se origina a través de la fermentación natural de los azúcares presentes en las uvas. Este proceso es llevado a cabo por bacterias que generan etanol como producto secundario. Sin embargo, en el vino, el etanol no se encuentra en aislamiento, sino que coexisten con otros elementos que influirán en la densidad de la mezcla. En consecuencia, una simple medición de la densidad del vino no brinda una indicación precisa de su contenido alcohólico. Además, resaltar también que el proceso de destilación posibilita identificar qué compuestos o qué componentes del vino permanecen en la parte no destilada. Entre estos elementos se incluyen el ácido láctico, el ácido tartárico, la D-glucosa y los flavonoles como los taninos. Estos compuestos no se separan durante la destilación debido a sus propiedades químicas y a sus puntos de ebullición que difieren de los del etanol y el agua. Muy bien, continuando con los materiales, se utilizó matraces, probetas de vidrios, vasos de precipitados, alcohómetro, un equipo de destilación simple, un refractómetro, un matraz de bombilla, una pieza en T, un tubo refrigerante, un termómetro y un soporte de pinza. El procedimiento de esta práctica se comenzó midiendo 200 mililitros de un vino dentro de una probeta. De esta muestra tendríamos que medir los grados Brix y la densidad para luego pasarlo a un balón aforado, el cual va a ser destilado mediante una destilación simple, de la cual tendríamos un destilado y un residuo. En el caso del destilado, tendríamos que medir la temperatura y el tiempo desde la primera gota y repetimos este proceso cada 5 mililitros. Después, a cada muestra obtenida de 5 mililitros, las cuales serán 5 muestras más el residuo, tendríamos que medir los grados Brix y la densidad y el porcentaje del residuo, además del porcentaje del destilado. Esto se hace cada muestra se la afora en un balón aforado junto con agua destilada y los 5 mililitros del destilado a 150 mililitros, y de esto se mide los grados Brix, la densidad y el porcentaje volumen para luego hacer un análisis sensorial a la muestra. Muy bien, para la determinación ahora de la densidad se utilizó la siguiente fórmula: peso del pignómetro con agua menos el peso del pignómetro vacío entre el peso del pignómetro del vino menos el peso del pignómetro vacío. En esta siguiente fórmula utilizamos los datos obtenidos a partir del pesado, en el cual el peso del pignómetro con agua fue de 35.032, el peso del pignómetro con vino fue de 35.247 y el peso del pignómetro vacío fue de 25.056. La densidad obtenida fue de
0.978 gramos por mil. Continuando con los cálculos, para medir el grado alcohólico se utilizó la siguiente fórmula: volumen del alcohol etílico sobre el volumen total de la solución, el cual el volumen del alcohol etílico fue de 25 mililitros entre el volumen total de utilizado fue de 200 mililitros por 100, lo cual obtenimos un grado alcohólico de 12.5%. Bueno, ahora para la tabla número 1 se tienen los resultados del valor de destilados, ¿no? Para ello se tiene el número de muestra, el volumen destilado, el tiempo de destilado, la temperatura, los grados alcohólicos y los grados Brix. Para ello, en el número de muestra 1, que tuvo un volumen destilado de 5 mililitros, se destiló en 12,32 segundos, su temperatura fue de 85 grados, tuvo 4 grados alcohólicos y su grado Brix fueron de 17,3. Ahora, para la segunda muestra, el volumen fue de 5 mililitros, se destiló en 32,45 segundos, pero después de haber prendido el fuego, es decir, 20 minutos después de haberse destilado la primera muestra, ¿no? Luego de ello se tuvo su temperatura, que fue de 87 grados, su grado alcohólico de 4, su grado de Brix de 16,9, y así sucesivamente con la muestra número 3, 4 y 5. Bueno, siguiendo con los resultados, ahora tenemos una pequeña tabla que ha sido derivada de la tabla anterior, en el cual solo hemos tomado el tiempo de destilado y la temperatura. Para ello vamos a hacer un gráfico, una curva de calibración, en el cual vamos a tener en las abscisas el tiempo y en las ordenadas la temperatura. Bueno, como vemos el primer dato, el tiempo destilado de 12,32 segundos, fue la temperatura a 85 grados, y como vemos va en subida, ¿no? hasta llegar a la muestra número 4 y 5, en el cual la temperatura fue igual. Como podemos ver, acá sube de la temperatura de 85, 87, 89 y a 91. Se puede ver que hay una línea subiendo, ¿no? Hasta que sube la temperatura a medida que pasa el tiempo. Bueno, ya por último, los últimos resultados fueron del tiempo de destilado con los grados alcohólicos, ¿no? Que al igual que el anterior, este se tomó el tiempo, que es de 12,32, y el grado alcohólico en este caso fue de 4. Y como se puede ver, a diferencia del otro, este en vez de subir, baja, ¿no? Es decir, a mayor tiempo de destilación, el grado alcohólico va a ser menor. Continuando con la discusión, la destilación del vino es un proceso que implica la separación de los componentes más volátiles del vino en aquellos menos volátiles. El vino contiene, aparte de agua y etanol, otros componentes como azúcar, flavonoides, taninos, sustancias aromáticas, entre otras. Al calentar el vino, los elementos más volátiles serán los primeros en evaporarse. En el caso del vino, uno de estos componentes volátiles es el etanol, que tiene un punto de ebullición de 78 grados. Una vez lograda la evaporación del etanol, el mismo vapor es condensado por enfriamiento, con lo cual el etanol pasa a un estado líquido. Con respecto a la densidad relativa, esta se encontraba dentro de lo normal. Continuando con la temperatura versus el tiempo, esto sucede porque la composición del recipiente de destilación cambia con el tiempo, dado que la destilación elimina la mayor parte del componente más volátil, que es el etanol. El componente menos volátil, agua, aumentará en porcentaje en el recipiente de destilación. En cuanto al grado alcohólico del vino versus el tiempo, es inversamente proporcional, lo que se debe a que cuando vamos destilando, nuestro primer destilado va a tener un mayor grado de alcohol debido a la mayor presencia de etanol en la muestra. Al seguir destilando, la cantidad de etanol va a disminuir en la muestra, necesitando más tiempo para la destilación. Cabe mencionar que si la temperatura va aumentando, puede que en el destilado también se encuentre agua, y eso también disminuye el grado alcohólico. Por último, los grados Brix sirven para determinar el cociente total de materia seca, generalmente azúcares, disuelta en un líquido. También determina los solutos disueltos que contienen las muestras. En el caso de nuestros destilados que íbamos obteniendo, se pudo determinar la presencia de otros solutos que no podían evaporarse. Al tener un bajo peso molecular, eran extractados con vapor, que luego fue condensado y terminó en el destilado. En cuanto a las aplicaciones de la destilación del vino, primeramente mencionar la producción de licores. La destilación del vino es un paso clave en la producción de licores como el whisky o el brandy. Estos licores se obtienen destilando vinos específicos, lo que concentra los sabores y aromas y también aumenta el contenido de alcohol. El pisco es la denominación de aguardiente de uva peruano, obtenido por la destilación de caldos frescos de la fermentación exclusiva del jugo de uva. Otra de las aplicaciones es la producción de la grapa.
La grappa es un licor italiano que se produce destilando los residuos de la fermentación de las uvas, como las pieles, las semillas y los tallos. También se utiliza para extraer el alcohol de estos residuos y crear la grappa. Finalmente, es importante mencionar que es eficaz para concentrar los componentes aromáticos y de sabor del vino, debido a varias razones, porque ocurre una separación de componentes, una condensación selectiva, la eliminación de impurezas, la mezcla de fracciones y el reajuste de gradación alcohólica. Como conclusiones tenemos: se determinó que la densidad es de 0,978 gramos por mililitro y el grado alcohólico es de 12,5%. Se determinó que a mayor tiempo de destilación hay un menor grado Brix y una mayor temperatura. Además, se manejó la técnica de destilación simple y se apreció la utilidad de la densidad para determinar concentraciones.